invitada muy importante de la Facultad de Enfermería, la profesora Sonia Patricia Carreño Moreno. Profesora, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante para todos. Muy buenos días, profe, muchas gracias por la invitación y pues muy complacida de estar acá y venir a compartirles esta información que espero les sea de utilidad. Claro, desde que comenzó a analizarse acerca de los riesgos que tiene este tipo de virus, ¿cierto?, en nuestra población, pues siempre hay inquietudes alrededor de cuáles son las superficies, cómo nos podemos contagiar a pesar pues de las que son de forma directa. Este virus, cuánto vive, en dónde vive, qué hacemos con él en nuestras casas, qué hacemos con él en nuestros espacios de las áreas comunes que quizás compartimos en un edificio, hasta en una misma casa o en los lugares de trabajo. Y bueno, usted como experta pues viene con este tema que se llama supervivencia del COVID-19 en superficies, tips para eliminarlo. Entonces, profesora, pues gracias por su experticia, por acompañarnos y todo suyo el público virtual en este momento. Muchas gracias, profe. Pues quisiera comentarles, empezar por contarles que mi área de experticia es el cuidado al paciente con cáncer. Y en ese sentido, pues digamos que conozco un poco del tema relacionado con que el paciente con cáncer es una persona que tiene sus defensas bajas o está inmunocomprometida. Yo sé que en este espacio hay personas de diferente nacionalidad, creo que por ahí estaba saludando una persona desde México, incluso con diferentes niveles de escolaridad. Entonces, voy a intentar que mi intervención sea muy sencilla de comprender. En ocasiones voy a utilizar un lenguaje, digamos, muy escueto para hacerme entender frente a las situaciones que pasan pues con relación a este virus. Y como les decía, pues trabajo con pacientes con cáncer y ellos tienen una particularidad, y es que en su mayoría, como reciben tratamientos de quimioterapia, de radioterapia e incluso la cirugía, también hace que su sistema inmune esté un poco como con la guardia baja y estén muy susceptibles a contaminarse con diferentes agentes que pueden causarles enfermedad en el medio ambiente. Digamos que más mi experticia es por ese lado. Todos sabemos que este coronavirus es algo nuevo y pues por tanto ninguno de nosotros puede considerarse experto en este nuevo coronavirus, pero pues desde esa experiencia que tengo con estos pacientes y la revisión que hice acerca del tema, pues pretendo darles estas herramientas. Mi nombre es Sonia Carreño Moreno, soy enfermera, magíster en enfermería con énfasis en cuidado del paciente crónico y doctora en enfermería, y me desempeño como profesora de la Facultad de Enfermería. Antes de entrar, pues quisiera entrar en el tema como tal, quisiera hablarles de algunas generalidades del COVID-19. Como les decía, es un nuevo coronavirus, un coronavirus que no habíamos conocido antes. Y es muy importante hacer una distinción entre lo que es la infección por el coronavirus y la enfermedad por el coronavirus. Muchas personas se pueden infectar, pero no todas las personas desarrollan la enfermedad por COVID-19. Por eso, pues de ahí la importancia también de que nosotros veamos, digamos, no que nos volvamos apáticos con las demás personas, sino que también veamos a cualquier persona o a cualquier objeto inanimado como una potencial fuente de infección para nosotros. Como les decía, muchas personas se pueden infectar, pero no todas desarrollan enfermedad asociada. Creo que hemos escuchado por los medios de comunicación diferentes denominaciones que se le han dado al COVID-19. Algunos lo han llamado simplemente coronavirus. Digamos que en algún momento puede ser impreciso porque tenemos diferentes tipos de coronavirus que afectan a los seres humanos. Algunos lo llaman COVID-19 y otros lo llaman SARS-CoV-2. ¿Qué es importante saber de esto? La denominación COVID-19 obedece a una denominación acorde a una clasificación internacional de enfermedades que significa Coronavirus Disease 2019, que fue en el año en el que se identificaron los primeros casos. Por eso lo llaman COVID-19.
También lo hemos escuchado como SARS-CoV-2. Como podemos ver, la denominación CoV o COV obedece a lo que es coronavirus. Y el SARS obedece a la enfermedad que produce este coronavirus, que es la enfermedad, el síndrome de enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué es importante saber acá? Que de alguna manera todas las herramientas que tenemos para combatir este coronavirus en la actualidad obedecen a investigación previa acerca de otros tipos de coronavirus que han afectado a la humanidad. Entonces tenemos dos antecedentes muy importantes y de los que se deriva la mayor cantidad de evidencia. De hecho, una de las fuentes que yo utilizo para esta presentación el día de hoy es una revisión sistemática de estudios que muestran cómo se han eliminado esos tipos de coronavirus en superficies. ¿Por qué utilizamos esa evidencia? Porque, como les decía, este es un coronavirus nuevo que apenas se empezó a conocer en los casos, digamos, la clínica de la enfermedad en diciembre del año pasado, y todos los estudios genéticos de cómo se multiplica, de cómo se transmite y demás, y además también cómo se combate, pues son muy recientes y ustedes saben que pues para la investigación de todas maneras necesitamos tiempo. Entonces, pues por fortuna tenemos estos dos antecedentes. Digo por fortuna porque, digamos, son dos epidemias en su momento que permitieron que tengamos pues varias lecciones aprendidas, y algunas de esas lecciones las estamos aplicando a la pandemia que vivimos actualmente. Esos dos antecedentes son el SARS-CoV, que, como ustedes pueden ver, también es una enfermedad que produce un síndrome de enfermedad respiratoria aguda, severa. Y este fue un coronavirus que desató una epidemia en el año 2002 y 2003, principalmente en China y en países de Asia. Es una epidemia que causó, digamos, una sintomatología muy parecida a la que tenemos ahora con este nuevo coronavirus, en donde se producían unas neumonías, pero esta epidemia tenía una particularidad, y es que se veía que la transmisión era por contacto muy estrecho. Fíjense que aquí en este coronavirus que nosotros tenemos, el contacto puede ser estrecho, incluso podemos tener un contacto lejano. Ahorita lo vamos a mirar, las últimas investigaciones que dicen, pero esta epidemia, digamos, la del 2002 y 2003 no se propagó, no se volvió una pandemia, precisamente porque tenía esa característica de que para transmitirse se requería un contacto bastante estrecho. Entonces esa cadena de transmisión, de alguna manera, por esa particularidad, se cortó en ese momento, y pues además por las acciones que tomó la OMS en su momento. Otro antecedente que tenemos es el MERS-CoV, que como ustedes lo ven, también la sigla CoV obedece a coronavirus, y MERS obedece a este síndrome respiratorio también grave, y le colocaron del Medio Oriente porque se empezó en Medio Oriente. Al parecer, en estas dos epidemias hubo una transmisión zoonótica, es decir, de animales a seres humanos. Al igual que en esta pandemia que estamos viviendo, también es una transmisión de origen zoonótico. Y en estas dos también, al parecer, la investigación ha mostrado que la posible fuente de zoonosis fue el murciélago, particularmente en el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Al parecer se transmitió de camellos a humanos, pero la transmisión inicial al camello se sospecha que fue de murciélago a camello. No se conoce muy bien cuáles fueron los mecanismos de transmisión de camellos a humanos. Bien, creo que aquí también es importante que refresquemos algunos conceptos clave, el concepto de brote, de epidemia y de pandemia, porque, y básicamente pues estos conceptos obedecen como a la diseminación de la infección en un área geográfica. Entonces podemos tener un brote, casi todo, pues todo empieza por un brote. Este SARS-CoV-2 o COVID-19 que estamos enfrentando en ese momento empezó como un brote, perdón,
allá en China, ¿cierto? Se empiezan a presentar unos casos en un sitio determinado, en un momento y en un lugar específico. Es decir, no permanece en el tiempo. Cuando ya se configura en una epidemia, cuando ya hay una propagación de los casos en un área geográfica y este brote se descontrola y hay una expansión en el tiempo. Entonces, si vemos cómo fue la cronología de lo que sucedió con este coronavirus, podemos ver que empezó allí en Wuhan y de Wuhan empezó a expandirse en esa misma zona y empezó a tener una persistencia durante el tiempo. Empezó a tener una persistencia durante el tiempo y esto ya lo configuró en una pandemia, en una epidemia, discúlpenme. Como pudimos ver, luego empezaron a pasar estos casos a Italia y empezaron a pasarse a España. Entonces ahí ya estamos hablando de que está en esta área geográfica, está con una persistencia en el tiempo y que hay muchísimos más casos. ¿En qué momento hablamos de una pandemia? Cuando ya estamos hablando de que hay más de un continente afectado por esta infección y empezamos a tener casos de transmisión comunitaria. Ustedes se dieron cuenta que al principio en Colombia empezamos a detectar los casos porque eran contactos de personas que habían viajado a sitios donde había circulación del virus. Ya en este momento debemos sospechar de todo el mundo, no solamente de las personas que estuvieron en países con circulación del virus, porque en este momento Colombia ya tiene la circulación del virus. ¿Eso qué quiere decir? De que ya cualquier persona de Colombia, independientemente de que haya viajado o no, puede ser un posible reservorio o un posible transmisor del virus. También es necesario que sepamos que tenemos unas clasificaciones, unas fases de la pandemia de acuerdo a cómo se está presentando la pandemia en nuestro entorno, pero también de acuerdo a cómo vamos tomando las decisiones de abordaje de la pandemia. Esas fases obedecen acá en Colombia a algo que llamamos la preparación, la contención, el contagio comunitario y la transmisión sostenida. Por las comunicaciones que nos han dado el Ministerio de Salud y Protección Social, nos encontramos en la fase de contagio comunitario. Cuando estuvimos nosotros en fase de preparación, más o menos en el mes de enero y febrero, que era cuando ustedes empezaban a ver en las noticias que habían unos casos por allá en Wuhan y veíamos que estaban haciendo controles de temperatura, que habían cerrado la ciudad. Y en ese momento de preparación, yo creo que todavía el mundo esperaba que eso no se fuera a convertir en una pandemia, sino que simplemente fuera una epidemia, ¿cierto? Que estuviera allá localizada con cierta permanencia en el tiempo, pero que esos casos no se pasaran para acá, para nuestro continente. En esa fase de preparación, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Básicamente desarrollar todas las medidas para evitar que la infección llegara a Colombia. Luego pasamos a una fase de contención, que fue la fase que vimos como a finales de febrero y casi que todo el mes de marzo, en donde empezamos a ver, a partir de que dijeron que estaba el primer caso de coronavirus en Colombia, de COVID-19 en Colombia, que empezaron a hacer como todo ese cerco epidemiológico, es decir, empezaron a aislar a esas personas y a sus contactos estrechos, evitando que el virus se propagara en Colombia. Ya luego, casi a finales de marzo, pasamos a esa fase de contagio comunitario. Digamos, no está muy claro en qué momento pasamos a esa fase, porque incluso, si ustedes se dan cuenta, el primer caso que hubo de mortalidad en Colombia fue un señor de Cartagena, un taxista, en el que no se le pudo establecer quién fue el contacto. Y eso fue casi, creo que como a mediados de febrero. Entonces ya por esa señal de una mortalidad sin saber cuál fue su fuente, uno ya pudiera empezar a sospechar de que había contagio comunitario. Pasamos a esa fase de contagio y, como les digo, esa fase de contagio comunitario es cuando cualquier persona de la comunidad puede ser un caso sospechoso. Entonces, ¿en qué cambia esto? Cuando nosotros estábamos en la fase de contención, una persona sospechosa era aquella persona que tenía síntomas respiratorios y que había viajado a algún país con circulación del virus. En este momento de contagio comunitario, un caso sospechoso es cualquier persona que tenga sintomatología respiratoria, tos, dolor de garganta y fiebre, y no importa, independientemente de si la persona fue o no
contacto de alguna persona con COVID-19 o contacto de alguna persona que haya viajado a algún país, no interesa, simplemente la persona que en este momento tenga tos, dolor de garganta y fiebre superior a 38 grados de difícil manejo, es un caso sospechoso de coronavirus y es una persona a la que hay que empezarle a tomar muestras. Ustedes han visto que hemos tenido muchas controversias en nuestro país frente a la toma de estas muestras para establecer si la persona está infectada o no por COVID-19, principalmente porque en la fase de contención, si ustedes se dan cuenta, solamente se tomaban algunas muestras a esos casos que habían tenido contacto con otros casos sospechosos o que habían viajado. En este momento, imagínense ustedes la cantidad de personas que están con síntomas respiratorios, que pueden estar con fiebre. De hecho, en este momento yo estaba dándome cuenta que mi hijo de 6 años está empezando a tener sintomatología respiratoria. Entonces yo digo, ya es un caso sospechoso. Nosotros no hemos viajado, no hemos tenido contacto con personas que haya viajado, pero como estamos en circulación comunitaria del virus, eso ya a mí ya me hace pensar y me hace estar como muy atenta de verle los signos y síntomas para ver si finalmente él requiere o no requiere una toma de muestra. Y pues debido a que no tenemos muestras suficientes ni capacidad instalada suficiente para testear a la población colombiana que tenga síntomas, pues digamos, eso se empieza a configurar en algo que puede ser difícilmente manejable. Y la fase de transmisión sostenida es como la fase que estamos viendo ahorita en España y la que vimos en Italia, ¿cierto? Ya está empezando a descender un poco esa fase de transmisión, que es como lo que nos han hablado en los medios de comunicación, ese pico de la curva o esa fase en donde exponencialmente muchas personas se están contagiando y en donde podemos tener riesgo de que nuestro sistema de salud colapse por no tener suficientes camas hospitalarias y unidades de cuidados intensivos. Teniendo claro que estamos en esta fase de transmisión comunitaria, pues debemos aumentar esas medidas de contención o esas medidas de mitigación más bien para evitar que lleguemos a un colapso de nuestro sistema. ¿Qué es importante también considerar acá? ¿Cómo es el proceso de infección y de replicación del virus? Este es un gráfico que para algunos puede llegar a ser un poquito complejo, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Ustedes ya saben y por medios de comunicación nos han contado que un virus se compone de un ARN o un material genético que tiene el virus adentro y que él por fuera tiene como una cobertura y esa cobertura está compuesta por lípidos, por grasa. Y ese virus tiene como unas antenitas o como, digamos, unas características que lo definen, que son unas proteínas compuestas con unos azúcares, por eso se llama glicoproteína, y esos están en la superficie de ese caparazón que él tiene de grasa. ¿Qué pasa con esas glicoproteínas o esas antenitas que tiene ese coronavirus? Ellas son las que les permiten conectarse o comunicarse con las células humanas o de cualquier huésped. Un virus por sí solito no se puede reproducir porque él no es un organismo como una célula, que la célula sí por un mecanismo de división se puede reproducir. En este caso los virus necesitan de un huésped, necesitan de unas células para poderse reproducir. Entonces, ¿qué sucede? El virus llega al huésped, digamos en este caso al humano, imagínense que este virus está llegando a la garganta o a la nariz de alguna persona, este virus llega y se encuentra con las células que están en la nariz, en la mucosa, en la garganta, y a través de sus antenitas se une a las mismas antenitas, porque nosotros tenemos esos mismos identificadores en la superficie de nuestras células. Cuando él se une a través de esas proteínas, él puede inyectar su material genético a nuestras células. Cuando nuestras células corporales identifican ese material genético que ingresa, ellas se imaginan o se engañan, digamos, son engañadas y ellas piensan que ese material genético es parte de ellas. No lo identifican como algo dañino. Entonces, ellas lo que hacen es tomar y replicar ese material genético. Digamos, multiplicarlo muchísimas veces porque nuestras células, esa es una de sus funciones, replicar el material genético. Cuando ella replica el material genético del virus,
ese material genético vuelve y se configura en su capsulita con sus antenitas y se vuelve otro coronavirus. Es así como podemos ver que acá después de la conexión entre el virus y la célula, se replica ese material genético y se hacen muchas copias del virus. ¿Sí? Entonces, se cree que cada virus puede crear entre 10.000 y 100.000 copias de sí mismo cuando entra a cada célula. Entonces, cuando él entra a la célula y se replica y se vuelve todas esas copias, él empieza a invadir muchas más células, muchas más partes del cuerpo. ¿Qué pasa con este coronavirus? Que a él le encanta el tejido que está en la parte baja del pulmón, en la parte baja, digamos, del sistema respiratorio, y él va, infecta ya y se sigue replicando, 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 y cuando ya hay mucha replicación, cuando él sale de nuestra célula como que se destruye y se inflama y produce muchísima inflamación alrededor por esa replicación. Entonces, por eso es que ahí ya nuestro sistema inmune se da cuenta, nos empieza a dar tos, porque la tos lo que intenta es sacar esos virus de nuestro cuerpo. La tos es un mecanismo de defensa que intenta sacar esos virus de nuestro cuerpo, sacar el moco, y también nos da fiebre, porque nuestro cuerpo es muy sabio y ustedes saben que la temperatura es un medio por el cual nosotros podemos matar agentes que nos pueden causar enfermedad. Por eso es que nosotros servimos el agua o cocinamos los alimentos. Entonces nuestro cuerpo hace lo mismo, aumenta su temperatura para intentar matar ese virus. Bien. Bueno, algo importante acá, perdón, me devuelvo un poco, es que esos receptores, ustedes ven ahí que las antenas que sirven para comunicar el virus con nuestras células, se llama un receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Esto es muy importante porque la enzima convertidora de angiotensina es una enzima que funciona para regular nuestra tensión arterial en nuestro cuerpo. Entonces, allí han habido algunas controversias frente a los pacientes que son hipertensos y frente a las terapias que se dan a los pacientes que son hipertensos. Entonces, no olvidemos esto porque más adelante pues voy a darles algunos consejitos relacionados con eso. ¿Quiénes son las poblaciones de mayor riesgo? Pues las poblaciones que tengan su sistema inmunológico, digamos, un poquito más comprometido. Nosotros cuando ya somos personas mayores, digamos, no solamente nuestro cuerpo no empieza a funcionar bien, sino lo que está, digamos, adentro de nuestro cuerpo y todos los mecanismos de defensa del cuerpo. Entonces, por eso podemos tener mayor riesgo. Las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, las personas que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, porque de hecho pues ya tienen el pulmón inflamado y pues si llega un agente a inflamarlo más, pues tienen más riesgo. Las personas que son hipertensos, porque ellos toman, no porque tomen la terapia, o sea, ahí es donde viene la controversia. Los hipertensos toman una terapia que son unos medicamentos que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, que es la misma del receptor que comunica al virus con nuestras células. Entonces, ¿qué es importante aquí? Hay alguna población de hipertensos que han dejado de tomar sus medicamentos por miedo a que eso los haga más susceptibles a adquirir el coronavirus, a infectarse con este coronavirus. Entonces, hasta el momento, la investigación no es concluyente acerca de si esa terapia los pone en mayor riesgo o por el contrario, los protege. Así que la orientación en este momento es que las personas que estén tomando sus medicamentos para la atención los sigan tomando común y corriente. También es una población de riesgo a las personas que tengan cáncer, por lo que les había dicho que tenían sus defensas comprometidas. En la transmisión también que es importante saber que hay dos vías por las cuales nosotros nos podemos infectar o podemos tener contacto con ese coronavirus. La primera vía es la transmisión de superficies secas, inanimadas y contaminadas con nosotros. Entonces, en alguna superficie, en el teléfono, en el computador, nos puede estar ahí, persistir el coronavirus vivo, el COVID-19 vivo, y nosotros tocarlo y infectarnos con el coronavirus. Que es importante saber que el coronavirus no traspasa la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo toco algo que tiene coronavirus y mi piel está intacta, pues el coronavirus no atraviesa la barrera de la piel. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que una vez yo toco eso,
yo puedo autoinocularme, o sea, autoinfectarme, tocándome las membranas mucosas, los ojos, la nariz, la boca. De repente tenemos otras mucosas a las que a veces no les ponemos mucha atención, como la vagina, el ano, ¿sí? A nosotros, por ejemplo, nos han enseñado siempre que debemos lavarnos las manos después de ir al baño. Pero yo en ese momento les diría, si usted está en la calle y usted está de repente haciendo mercado y tiene una urgencia de ir al baño, usted debe lavarse sus manos antes de ir al baño, porque si usted toma el papel higiénico con sus manos y de alguna manera puede tener coronavirus en sus manos, usted puede autoinfectarse a través de sus mucosas vaginales o anales. ¿Sí? Entonces es muy importante saber que no pasa la piel, pero sí pasa las mucosas. Acá este es un esquema que nos ha mostrado la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en donde nos muestra cómo a través de objetos inanimados, si miramos el primer rectángulo que está en la parte superior derecha de nuestra pantalla, vemos un reservorio. ¿Qué es un reservorio? Este objeto inanimado, un objeto sin vida, madera, papel, los alimentos, hierro, vidrio, que tiene el virus en su superficie. ¿Cómo podemos entrar eso a nuestro cuerpo? A través de una vía respiratoria digestiva, una vía cutánea, solamente si tenemos una piel, digamos, que no está intacta, aquellas personas que de pronto sufren de atopía, ¿cierto? De dermatitis por contacto y que tienen algún tipo de lesión en su piel, pues por ahí también puede entrar ese coronavirus. Conjuntival, ¿cierto? A través de los ojos, o genital, vagina o ano. También, ¿qué puede suceder? De humano a humano, eso pudiera pasar de un reservorio inanimado a un reservorio humano, pero de un humano a un humano es muy importante saber que cómo se puede pasar ese coronavirus. Por contacto, ¿cierto? De repente yo tengo mi esposo, mi novio, mi pareja, y le doy un beso, entonces la saliva, a través de la saliva podemos pasar el coronavirus a la otra persona. Ese sería un contacto. También lo podemos pasar por gotas. Entonces yo estoy simplemente hablando muy cerca con una persona y cuando hablo boto goticas de saliva y esas goticas de saliva pueden caer justamente en alguna de las mucosas de la persona con la que estoy hablando y por esas gotas adquirir esta infección, o también lo puedo adquirir por, digamos, unas goticas mucho más pequeñitas que nosotros llamamos aerosoles, que son esas micropartículas que la persona puede producir en el momento en que canta, en el momento en que habla muy duro, en el momento en que, por ejemplo, expectora o en el momento en que tose, ¿sí? Y esos aerosoles, hay una diferencia muy grande entre las gotas y los aerosoles, y creo que es uno de los puntos de quiebre que tenemos en este momento en la transmisión y en la falta de evidencia que tenemos de investigación acerca de lo que pasa frente a las gotas y a los aerosoles. Hace 2 semanas en medios de comunicación nos decían, no usen tapabocas, el coronavirus es pesado y él por ser pesado tiene la particularidad de que va en las gotas y él no se suspende en el aire. ¿Qué pasa con las gotas? Las gotas por su peso, yo hablo, puedo botar la gota y si la gota no cae sobre una superficie o no cae sobre la mucosa de alguna persona, la gota simplemente cae al piso, ¿sí? Pero los aerosoles, como ellos son tan pequeñitos, ellos sí tienen la posibilidad de quedar suspendidos en el aire. Es decir, las gotas no quedan suspendidas, los aerosoles sí. Ambos son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque las gotas pueden caer al piso. Pero si yo en una gota, ahí va coronavirus, ella tiene una persistencia de vida sobre el piso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Imagínense ustedes, alguien tiene COVID-19, va por la calle, de repente de pronto escupe o habla o tose, caen esas gotas al piso de la calle y ellas tienen ahí una persistencia, el coronavirus tiene una persistencia de vida. Digamos que de repente pasa usted en su bicicleta,
va rodando la bicicleta y con las llantas de la bicicleta agita el polvo que está sobre el piso y ese polvo sube, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí tengo un riesgo de contagio. Por eso no solamente debemos estar atentos del contagio por contacto directo, sino también por esos contactos indirectos y de ahí la persistencia de que nos quedemos en nuestra casa, porque todavía no está claro y no hay suficiente investigación para saber cómo, digamos, una situación tan sencilla como salir en bicicleta nos puede llegar a poner en riesgo de adquirir el COVID-19. Bien. Entonces miremos ahora sí cómo es la persistencia de este virus en superficies inanimadas, en superficies inertes. Resulta que las investigaciones, esta es una investigación que yo les traigo con diferentes tipos de coronavirus, no es una investigación con el coronavirus actual, sino con los que les conté que tuvimos experiencia en años pasados. A grandes rasgos, una revisión sistemática de literatura encontró que este virus puede permanecer con su potencial infeccioso desde 2 horas en algunas superficies hasta 9 días en otras superficies. Entonces, fíjense que nos estamos enfrentando a un enemigo invisible para nosotros, pero que él es bastante fuerte. Él sobrevive con su potencial de infección muy bien en algunas superficies. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, esa alerta. Estas alertas yo se las lanzo para que seamos cuidadosos, no para que nos volvamos tampoco, digamos, miedosos del coronavirus, no. Sabemos que es un enemigo y con esta información lo podemos combatir. Encontramos que en temperaturas altas, entre 30 y 40 grados centígrados, él reduce la duración de su persistencia. Entonces, ¿qué pasa? Por allá a inicios de febrero decían, no, a la gente que vive en tierra caliente y aquí en el trópico no nos va a afectar ese coronavirus, porque eso da sobre todo en la gente que vive en tierra fría. Y yo incluso en ese momento dije, no, los bogotanos estamos pues en la olla porque acá pues con semejante frío, pero resulta que ya nos dimos cuenta por la clínica, por la infección y por lo demás, que el coronavirus en sitios calientes como Cali, Barranquilla, Cartagena, también se ha replicado, se ha transmitido e incluso ha causado mortalidad. Como les digo, esta es una información que teníamos de otros coronavirus muy parecidos a este, pero no quiere decir que este se vaya a comportar exactamente igual. Tenemos que esperar la investigación frente a este a ver qué sucede. Pero sí es importante saber que la temperatura alta, digamos, inactiva del coronavirus y disminuye ese potencial de persistencia sobre superficies. Y encontramos también que a 4 grados centígrados también ese coronavirus puede aumentar su persistencia de vida hasta más de 28 días, ¿sí? Entonces, como les digo, a él le gusta vivir en sitios, en ambientes fríos y no calientes. Miremos en qué tipos de superficies fueron identificados algunos coronavirus y cuál fue su persistencia. Entonces, por ejemplo, en una superficie como el acero, el MERS, que fue el del Medio Oriente, sobrevivió a temperatura de 20 grados centígrados hasta 48 horas y a temperatura de 30 grados centígrados de 8 a 24 horas. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Por ejemplo, las personas que tienen negocios de comida, que están en este momento vendiendo domicilios, en domicilios de comidas preparadas. Usualmente estos expendedores y estos manipuladores de alimentos, las superficies sobre las que trabajan son acero inoxidable. Entonces, ¿qué tendrían que saber ellos y qué sería una buena práctica? Que lavaran esas superficies con agua caliente con una temperatura superior a los 30 grados centígrados. ¿Para qué? Para favorecer que si en esas superficies hay COVID-19, poderlo inactivar. ¿Por qué les digo que desarrollar esta práctica? Porque las personas que manipulan alimentos pudieran ser portadores asintomáticos del virus, ¿sí? Y en este momento Salud Pública, ¿qué les está pidiendo? Usted no reciba ningún trabajador que tenga sintomatología respiratoria, ¿sí?
Entonces ellos están haciendo revisión de temperaturas y revisión de sintomatología respiratoria. Estos manipuladores están utilizando guantes, tapabocas convencional, quirúrgico, gorro y monogafas. Pero eso no quiere decir que en esos manipuladores no haya alguna persona que tiene la infección, pero que no tiene la enfermedad. Entonces, el hecho de que tenga la infección y no la enfermedad no significa que no pueda ser transmisor de la infección. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Incluso para nosotros mismos en casa, algunas casas en donde tengamos estas superficies de acero, en la cocina particularmente, podemos inactivar el virus de esta forma. Les doy este dato también porque podríamos inactivarlo más fácil con alcohol o con una solución con cloro. Ya ahorita les voy a comentar de eso, pero como hay desabastecimiento, puede que no tengamos algunos de estos elementos en casa, entonces simplemente con agua caliente y jabón podemos inactivarlo. Sobre el aluminio, el virus mostró a 21 grados centígrados una persistencia entre 2 y 8 horas. ¿Pero qué virus? El coronavirus humano, que ese HCOV, coronavirus humano, es un virus que se ha identificado común en los humanos que causa cuadros gripales leves y cuadros gastrointestinales leves. Sobre otros tipos de metales, el SARS-CoV, que es este virus que les comenté que, acuérdense que el que estamos viendo es el SARS-CoV-2 y este otro virus es el SARS-CoV. Este virus mostró a temperatura ambiente una persistencia de 5 días. Este virus SARS-CoV fue el que produjo infección respiratoria aguda grave, pero en Asia y que fue controlada en el momento en que se convirtió en epidemia y no pasó a ser pandemia. También este SARS-CoV sobre madera a temperatura ambiente mostró una persistencia de 4 días. En otras superficies como el papel mostró una persistencia entre 4 y 5 días. Y en otras superficies como el vidrio mostró a temperatura ambiente una persistencia de 4 días. Les quiero poner algunos ejemplos muy concretos, algo como el papel, y les voy a contar una anécdota que yo tuve. Yo pedí mi mercado por domicilio y la persona, el domiciliario, me iba a entregar la factura. Entonces, yo tenía en mi cabeza y dije, factura, papel, 5 días, papel igual, si lo toco, coronavirus. Entonces le dije, hágame un favor, déjeme la factura en esa esquina, allá en el piso, en el hall. Al domiciliario le pareció como un gesto, digamos, como odioso de mi parte, ¿cierto? Y yo le explicaba, mira, lo que pasa es que no es por no recibirte, pero lo que pasa es que el coronavirus también se transmite a través del papel, entonces por esa razón prefiero que dejes la factura allí. Entonces él dejó la factura y esa factura nosotros ya prácticamente después de 5 días la podríamos entrar a manipular sin ningún problema porque después de 5 días ya no persistiría sobre ella ese coronavirus. En superficies como el plástico, también este SARS-CoV, en temperaturas entre 22 y 25 grados centígrados mostró una persistencia de 5 días. Entonces, imagínense una superficie de plástico, por ejemplo, el mismo cloro que nosotros estamos comprando en un frasco plástico para desinfectar nuestras superficies. Entonces, ¿qué es importante saber? Si yo voy al supermercado y tomo un frasco de cloro, a ese frasco de cloro lo han manipulado mínimo, o sea, por bajito 3 personas, ¿sí? ¿Quién? La persona que lo sacó de la caja, la persona que lo surtió en la estantería y de pronto la persona que lo etiquetó con el precio. ¿Sí? Y de ahí en adelante, muchas más personas, porque muchos compradores pudieron haber manipulado ese frasco y no haberlo comprado, pudieron haberlo tocado sin comprar. Entonces, ese mismo frasco de cloro que podemos estar viendo muy inocuo, muy bueno, puede ser, esa superficie puede ser transmisora del virus a nuestra superficie de las manos. Y si nosotros después de eso nos refregamos el ojo, nos tocamos la boca o nos tocamos la nariz, pues
o vamos al baño y no nos lavamos las manos antes de ir al baño, pues ahí ya nos autoinfectamos con el coronavirus. En otras superficies como la cerámica, el coronavirus humano, el que produce los cuadros gripales leves, mostró una persistencia a 21 grados de 5 días. Y en esto quiero que nos imaginemos superficies cerámicas, por ejemplo, los platos de la cocina. ¿Qué es importante tener aquí en cuenta y particularmente para las personas que tienen sintomáticos respiratorios en casa? Aquellas personas que tienen la sintomatología, la indicación en este momento es autoaislarse. Y el autoaislarse implica que debe tener su vajilla o su menaje propio. ¿Y pero qué implica? O sea, de nada me sirve a mí tener a una persona encerrada en un cuarto que solamente utilice un baño, pero que esté utilizando la vajilla que está utilizando toda la familia. O que tenga su plato y su cuchara y todo aparte, pero yo entre y revuelva ese plato después con los platos de toda la familia. Recordemos, entonces, en esos casos que este COVID-19 persiste 5 días en esa cerámica, hasta 5 días, pero también recordemos que yo puedo inactivarlo simplemente con agüita caliente y jabón. Entonces, es muy sencillo, simplemente es que tengamos unas costumbres, unas pautas para limpiar nuestros objetos en casa. Y finalmente, en otras superficies como el teflón, a 21 grados, mostró una persistencia de 5 días. Aquí quiero exponernos a unos ejercicios, digamos, muy comunes. Yo les preguntaría y contéstese para ustedes mismos, esta imagen, esta práctica que ustedes están viendo acá en esta imagen, ¿es segura o es insegura? Para muchos puede ser segura porque la persona está tomando gel antibacterial para higienizarse sus manos. Pero para mí es insegura porque fíjense que con su mano derecha está oprimiendo el dispensador del gel antibacterial. Y yo me preguntaría en ese caso, ¿cuántas personas han tocado ese dispensador de gel antibacterial? Entonces, para mí es una práctica insegura. ¿Cómo volveríamos eso una práctica segura? Simplemente que la persona no activara el dispensador con su mano, sino que lo activara con su codo. Y eso es lo que hacemos nosotros los profesionales de la salud rutinariamente en los hospitales. Nosotros no activamos ningún dispensador con la mano. Nosotros siempre activamos los dispensadores con el codo. Entonces, si ustedes encuentran, por ejemplo, si tienen la costumbre de ir a hacer su mercado, muchos almacenes de cadena en su entrada tienen estos dispensadores para higienizarse antes de ingresar o para higienizarse después cuando va a salir. Siempre tengan por costumbre activar esos higienizadores con el codo. ¿Será que pagar con dinero en efectivo es seguro o es inseguro? Yo creo que todos ustedes contestaron que es inseguro. Por esa razón, les doy acá un consejo, que es importante. Siempre que ustedes pidan un domicilio, su domicilio de su mercado, de sus implementos de aseo, soliciten el valor completo de su factura, el valor, digamos, específico de su factura. ¿Por qué? Yo no me expondría, por ejemplo, a que si yo tengo que pagar 38,000 pesos, yo entregue un billete de 50,000 y el domiciliario me dé vueltas. ¿Mm? ¿Qué pasa eso? Eso implica que vamos a tener más manipulación y las vueltas que él me va a dar, el cambio ha venido manipulado por muchas personas. ¿Mm? Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá en nuestro hogar? Nosotros cuando necesitamos, o sea, hay transacciones que definitivamente se tienen que hacer con dinero en efectivo, hay establecimientos que no aceptan otros medios de pago. Entonces, fuimos al cajero automático en un horario, digamos, no concurrido. Entonces acá nosotros o madrugamos mucho o vamos muy tarde en la noche al cajero automático. Tomamos una cantidad, digamos, suficiente de dinero para varios días. Dejamos ese dinero, acuérdense que el dinero es papel y en el papel persiste hasta 5 días. Entonces dejamos ese dinero aisladito, ¿sí? Unos días, suponiendo que ya después de unos días, ahí ya no hay coronavirus. Y empezamos a pagar
al máximo con el pago exacto para evitar que nos den cambio. Pero ¿qué les diría yo? Todo lo que les acepte dinero electrónico, pagos electrónicos, hagan el pago electrónico. ¿Por qué? Porque eso nos va a disminuir la cantidad de manipulación. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál de estas dos prácticas es segura y cuál es insegura? Por supuesto, es mucho más seguro pagar con tarjeta, con dinero electrónico, que con dinero en efectivo. Esto nos evita el que nos den cambio y en que en ese cambio venga coronavirus. Pero si ustedes ven su imagen al lado izquierdo de su pantalla, la persona tiene que primero insertar su tarjeta, ¿cierto? O sea, que ha debido dársela a otra persona o tomar el datáfono para insertar su tarjeta y no sabemos cuántas personas han tocado ese datáfono y si ese datáfono ha sido desinfectado o no. Y segundo, tiene que con su dedo teclear una clave y eso implica también manipulación. ¿Qué sería más recomendable? Que si definitivamente yo tengo que hacer un pago a través de un datáfono y tengo una aplicación en el teléfono con una tarjeta, pues yo utilice la aplicación de mi teléfono. Fíjense cómo también los teléfonos se nos convierten a nosotros en un medio para evitar la transmisión de una infección como esta. Aquí, ¿cuál sería el comportamiento seguro e inseguro? Ayer yo hacía unas llamadas, yo estoy haciendo un voluntariado y hacía unas llamadas a personas que tienen nivel de formación, maestría y doctorado. Y yo le decía a una de esas personas, cuénteme cómo está haciendo para aprovisionarse. Entonces me decía, no, vamos semanalmente a comprar las cosas que necesitamos. Entonces yo le decía, bueno, ¿usted por qué va a comprar? Es que a mí me gusta ir y escoger. Y es que no sabemos lo que nos traen, qué tan manoseado está. Y siempre lo que nos traen es como lo peor. Entonces, ¿qué le explicaba yo? Claro, nosotros los colombianos tenemos esa cultura de ir y escoger lo que queremos comprar y, ¿cierto? Seleccionar como los mejores productos, pedir que nos hagan rebaja, comprar la promoción, etcétera. Pero esas son prácticas que favorecen nuestro bolsillo, pero no favorecen nuestra salud en este momento. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí estamos en una imagen de un mercado en donde la gente está con su tapabocas, con su guante y todo, pero si vemos acá en un área muy reducida, hay muchas personas. ¿Mm? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando uno sale a comprar, más o menos está teniendo contacto con hasta 10 o 15 personas. No contacto estrecho, pero está teniendo contacto. Además, a mí nadie me favorece ni nadie me asegura que ese producto que yo compré no fue ya tocado por otras personas, ¿cierto? Manipulado por otras personas. Entonces, ¿cuántos contactos estoy teniendo yo en una sola salida a mercar? ¿Mm? ¿Qué es lo que se recomienda? Que no salgamos a mercar, que ubiquemos a nuestros tenderos de confianza, bueno, hagamos, no sé, como un sondeo en nuestro barrio, en nuestro sector y pidamos nuestro mercado a domicilio. ¿Qué le está diciendo las direcciones de salud pública a las personas que tienen mercados y plazas? Por favor, los domicilios ustedes los empacan y los dispensan de los productos que no tienen en exhibición. Entonces, imagínense ustedes un plátano. ¿Quién ha manipulado ese plátano? La persona que lo cosechó, ¿cierto? La persona que lo empacó en la caja, la persona que lo desempacó de la caja y eventualmente, si están siguiendo las directrices de salud pública, la persona que lo empacó para llevárselo a su domicilio. O sea, son mínimo 4 personas, ¿sí? Pero digamos que pudieron haber sido más. Lo que le llega a su domicilio, actuemos bajo el supuesto que lo manipularon 4 personas. Lo que usted va y escoge en la plaza, en el mercado, pudo haber sido manipulado por esas 4 personas y más, porque pudieron haber habido compradores que manipularon el producto antes de comprarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pidamos a domicilio. ¿Yo qué hago acá? Sí, yo ya he tenido mi desilusión de que me mandaron, justamente me enviaron el producto, un producto que estaba muy maduro, ¿sí? Entonces yo ya, el primer mercado yo dije, por favor me envían plátano, papaya, no sé qué, y me enviaron. Y entonces me enviaron toda la fruta madura, por supuesto se me dañó mucha fruta.
Ya en el siguiente pedido yo dije, no, me haces un favor, me envías plátanos muy verdes, una piña muy verde, las naranjas, por favor, maduras, tal producto semi-maduro. Y el mercado me llegó conforme yo lo pedí y lo pude, digamos, almacenar muy bien y todo. Y me está durando lo que necesito. Entonces, fíjese que esas son cosas que a uno nadie le enseña y que uno va aprendiendo en el camino. Mi primer mercado no fue un desastre, pero fue un poco complejo porque se me maduró, pero ya mi segundo mercado me funcionó mucho mejor. Charlie, Charlie, Charlie. No, Charlie se va. Bien. Pero si definitivamente, digamos, no tenemos cómo pedir un domicilio y vamos a ir a la plaza de mercado, definitivamente vamos a ir a la plaza de mercado. ¿Cuál es la recomendación? Váyanse con su tapabocas. En este momento es importante estar con el tapabocas. Ustedes se dan cuenta aquí, quiero que se fijen en la señora que tiene su canasto en el brazo. Y para mí, digamos, es dentro de lo inseguro que está haciendo, está tomando algunas medidas de precaución. Fíjense que ella tiene una cachucha. ¿Para qué? Para protegerse su cabello. ¿Mm? Entonces es importante que si tenemos un gorro, una cachucha, una pañoleta, no sé, un saco con capota, protegernos nuestro cabello para que ahí no nos vayan a caer gotas. La señora tiene gafas, se está protegiendo sus ojos. La señora tiene tapabocas, se está protegiendo su boca y nariz. La señora tiene guantes. No es recomendable utilizar guantes. Lo más recomendable es higienizarse adecuadamente las manos. Y algo muy importante, la señora lleva su propio canastico. ¿Por qué? Porque si yo llevo mi propia bolsa, solamente la he manipulado yo, no la manipulan más personas. Entonces yo simplemente puedo llevar esa bolsa, abrir mi bolsa y que el proveedor me vaya depositando las cosas dentro de mi bolsa para evitar manipulación. Aquí la regla de oro es al máximo evitemos la manipulación. Pero parémonos en el escenario ideal, que es pedirle a alguien que nos traiga al domicilio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a delimitar una zona sucia en nuestra casa, en nuestro apartamento, una zona intermedia y una zona limpia. En la zona sucia que vamos a tener todo lo que venga de la calle y todo lo que uno traiga incluso de la calle. Si uno viene de la calle, uno se va a quitar sus zapatos y los va a dejar en la zona sucia. Se va a cambiar su ropa y la va a dejar en la zona sucia. ¿Sí? Aquí nos toca empezar a perder un poco el pudor, ¿sí? Acá en la casa, por ejemplo, decimos, pues ya nos ven en ropa interior porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? Es preferible que nos veamos en ropa interior y no que entremos por pudor y nos transmitamos todos el coronavirus para las personas que tienen que salir definitivamente de la casa. Entonces aquí prácticamente en nuestra zona sucia, pues estamos quitándonos nuestra ropa y pues los miembros de la familia pues nos estamos viendo en ropa interior porque no hay de otra. ¿Qué haríamos nosotros? Recibiríamos nuestro mercado, pedimos que nos lo dejen en nuestra zona sucia, pagamos con la cantidad exacta de dinero, ¿cierto? ¿Cómo vamos a recibir nuestro mercado? Con tapabocas. Recibimos nuestro mercado en la zona sucia, luego pasamos nuestro mercado a nuestra zona intermedia y allí procedemos a desinfectar nuestro mercado. ¿Cómo lo vamos a desinfectar? Frutas y verduras con agua y jabón. Ya les explico algo muy importante del agua y jabón. No puede ser cualquier agua y cualquier jabón. Más bien en cualquier condición. Y los alimentos que vengan en cajas, en bolsas plásticas y demás, podemos desinfectarlos con alcohol al 70%. El alcohol al 70% es el que compramos comúnmente en la droguería. O también podemos desinfectarlo con una solución de cloro. Ya les explico cómo prepararla. ¿Qué hago yo? Le recibo el domiciliario, a veces vienen bolsas plásticas, entonces tomo un atomizador, atomizo las bolsas en la zona sucia, las dejo ahí un ratico, las atomizo con una solución con cloro o con alcohol, las dejo ahí unos 5 minuticos, luego ya las paso a la zona intermedia, saco todo lo que está dentro de las bolsas, lo que puedo lo atomizo, lo que no puedo de una vez en un balde con agua y jabón. Y procedo a hacer toda la desinfección. Bueno, ¿será que este también lo puse porque ayer hice una llamada y una persona me dijo, es que yo fui porque se me acabó el medicamento y yo necesitaba ir a la cita médica a pedir el medicamento? Y yo de entrada les diría,
Ir ahorita al médico, ir a una cita, ir a una terapia es algo inseguro. Hay un estudio de los que tengo acá referenciados en donde mostró persistencia del virus sobre superficies dentro de los hospitales. Y ahorita vamos a ver qué tipo de superficies tienen mucha cantidad de virus. O sea, en este momento ir a cita médica es un peligro. Por favor, no salgan de sus casas. Hay un decreto presidencial que emitieron hace casi 2 semanas en donde dijeron que las personas con enfermedades crónicas tienen derecho a que su EPS les lleve los servicios a domicilio. Entonces, ¿qué pasa? Si usted es una persona con hipertensión y ya sabe que está tomando unos medicamentos usuales, su EPS lo llama, le hace una consulta por videoconferencia, le, le hace la formulación del medicamento y le envía el medicamento a domicilio y el copago se lo cobran a domicilio. Entonces, simplemente, pues, precaución, recibir su domicilio, como ya le dije, desinfectar la caja, pagar con el copago con la cantidad exacta de dinero. O ya muchas empresas tienen la posibilidad de que nosotros hagamos copagos electrónicos. Entonces, busquen los medios electrónicos. No le tengan miedo a los medios electrónicos. Bien usados en este momento se convierten en un gran aliado. Profesora, disculpe, la interrumpo. Sí, ¿Podemos profe. dar unos minutos para algunas preguntas que nos están haciendo los participantes? Sí, claro, profe. ¿Desea que lo hagamos en este momento o al final de la presentación? Ya me falta poquito. Bueno, nos faltan 4 minutos, por favor. Gracias. Ok, profe, entonces voy a ir cerrando. Me entusiasmé con el tema. Esta es una práctica insegura. Ya está demostrado que muchas personas a través del balcón, como ustedes saben, caen las gotas y podemos infectar a las personas que están abajo. Entonces, si vamos a salir al balcón, salgamos, pero evitemos toser, hablar duro, cantar y demás, o hablarnos con el vecino a través del balcón, con el vecino del piso de abajo. Esta es una práctica segura. Salir a la terraza es seguro porque de la terraza no estamos emitiendo gotas a otras personas. Esta es una práctica, como lo vemos acá, digamos de alguna manera segura, pero debemos evitar al máximo que cuando salgamos a pasear nuestra mascota nos encontremos con otras personas a conversar. Nosotros debemos salir, simplemente pasear nuestra mascota y evitar contacto humano, que es lo que estamos viendo acá. Esta es una práctica segura. Están vendiendo unos dispositivos para abrir las puertas porque la idea es no abrir dispositivos con la mano. Entrar al baño puede ser inseguro porque se ha demostrado a baños públicos que los aerosoles, esas goticas pequeñiticas, pueden estar suspendidas en el aire hasta 3 horas. Entonces es muy importante que ventilemos muy bien nuestro baño y que evitemos al máximo entrar a baños públicos porque hay personas que han podido entrar 3 horas antes, tener el virus y haber dejado suspendidos aerosoles. Igualmente en un ascensor pasa exactamente lo mismo que en un baño. Los huelleros pasa exactamente lo mismo. Mi recomendación es que si debemos usar un huellero, carguemos nuestro alcohol en nuestra maletica y nos desinfectemos tanto la superficie del huellero como nuestras manos. Bien. Pedir un domicilio es una práctica segura. De repente ustedes tienen ganas de una pizza, de un pollo, podemos pedirlo, lo ingresamos a la casa, lo desinfectamos y como es un alimento que viene cocido, pero tenemos que favorecer que no venga el virus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a meter 3 minutos al horno microondas. Se ha demostrado que el coronavirus se muere en temperaturas calientes. Entonces, a pesar de que el alimento venga caliente, lo vamos a recibir y nosotros le damos una nueva calentada garantizando que lo subamos de 60 o 70 grados centígrados. 3 minutos de horno microondas o 5 minutos de horno convencional precalentado son suficientes. Bien, miremos en los hospitales donde hay virus, en las impresoras, en los escritorios, en los teclados, en las puertas. Por esa razón, no debemos ir a los hospitales a menos de que sea estrictamente una urgencia. Y finalmente, solamente quería decirles acá, voy a pasarme una diapositiva, que su mejor amigo en casa, ¿cuál es? Agua y jabón. ¿Cómo deben inactivar todo? Con agua tibia, ¿sí? Si es con agua fría, vamos a favorecer que por lo menos tenga un contacto cualquier superficie y nuestras manos con agua fría y jabón haciendo mucha espuma, muchísima espuma por 30 segundos.
Si es con agua tibia, lo podemos hacer por 20 segundos. Y nuestro otro amigo es el atomizador y el cloro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una parte de cloro por 9 partes de agua y la metemos en un atomizador y con esa solución podemos limpiar cualquier superficie y desinfectar también el piso, las perillas de las puertas y demás. Entonces, profe, escucho las preguntas. Sí, profesora, muchas gracias. Muy, la información muy funcional, muy a la mano para todos nosotros los que estamos viviendo esta situación y que tanto estamos en confinamiento o que en su momento podamos estar afuera haciendo algunas actividades, pues nos ayuda bastante a poder tener esas prevenciones. Nos pregunta, bueno, ya hay varias preguntas que en su momento se dieron respuesta, sobre todo en la parte final de su presentación, y nos pregunta rehabilitación funcional. ¿El spray desinfectante de Lysol, o Lysol en español, o de este tipo, son efectivos? Sí son efectivos siempre y cuando, no conozco la marca, la he escuchado la marca comercial, pero no he mirado cuáles son las especificaciones técnicas. Ustedes deben mirar el frasco y si este frasco tiene un contenido de alcohol mínimo del 60% es efectivo. Si tiene menos concentración de eso, no es efectivo. Hay personas que me han preguntado, por ejemplo, acerca del vinagre. El vinagre no es un desinfectante. Lo hemos conocido usualmente como desinfectante, pero no. Lo único que garantiza la limpieza de la inactivación del virus en una superficie es alcohol con una concentración mínima del 60%, o sea, este Lysol, si tiene esa concentración, es efectivo. Si no la tiene, no lo es. Y cloro en una concentración, decimos a 5.000 partes por millón, pero para no complicarnos, 5.000 partes por millón es tomar el cloro de la casa y tomar una parte de cloro por 9 partes de agua. ¿Qué es una parte de cloro? Con una copita, un pocillo, lo que tengan, un pocillito de cloro, 9 pocillos de la misma cantidad de agua en un atomizador, sale mucho más económico y estamos garantizando que nuestras superficies van a estar con ese virus inactivado. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cómo desinfectar? Discúlpeme, ¿cómo desinfectar? Se me perdió entre tantas preguntas. Vehículos al momento de salidas urgentes. Bien, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que en algunas fronteras de municipios hay personas que están inactivando virus en los vehículos. Como les decía, nosotros no tenemos la seguridad de que el piso está limpio y los vehículos cuando andan pueden levantar partículas y propagar el virus. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con los vehículos? La parte externa de los vehículos igualmente se atomiza con esa solución de cloro, las llantas, toda la parte, todo lo que es la parte externa del vehículo. Simplemente atomizándolo, no hay necesidad de que lo limpiemos ni nada, no. Lo atomizamos muy bien con la solución de cloro, una parte de cloro por 9 de agua. La parte interna del vehículo, como el cloro decolora las superficies, entonces lo que podemos hacer es igualmente atomizarlo, pero con la solución de alcohol, con eso, o simplemente sí lo queremos también, aunque eso sí digamos, es más fácil atomizar que como tal limpiar. También está comprobado que el agua y el jabón inactivan el virus. Entonces lo que podemos hacer es limpiar las superficies muy bien con agua y con jabón. Pero recuerden que para que esto sea efectivo, yo debo garantizar que el jabón haga mucha espuma. ¿Sí? Si yo no activo el jabón, si no produzco mucha espuma en el jabón, por más de que esté limpiando con el jabón, no me va a inactivar el virus. Esto es aplicable también a las manos. Cuando nos bañamos las manos, a veces no activamos bien el jabón y recuerden que el jabón lo que debe hacer es entrar a esa caparazón grasosa que tiene el virus y romperla. Entonces la única forma de que el jabón hace eso es activándolo muy bien, que es a través de producir muchísima espuma. Gracias. Giomar Linares nos hace una pregunta. El Quilol es un producto, dice 100% natural, desinfectante, pero dice que elimina bacterias.
es para desinfectar frutas y verduras. ¿Serviría de algo para el COVID-19? Yo le tendría que decir, uno, que no conozco el producto y dos, que acorde con la revisión sistemática de literatura que hicieron de los otros coronavirus. Recuerden que la información que yo les traigo acá es de la investigación de los otros coronavirus porque hasta el momento hay muy poquitas investigaciones con el coronavirus actual. Y en la revisión que había no mencionaban ese producto. Solamente mencionaban, como les digo, el cloro, el metanol, ¿cierto? Alcohol metílico, el etanol, el metílico que es el que compramos en la droguería, el etanol que es el alcohol que bebemos. Entonces, de repente en casa se nos acabó el alcohol de droguería. Perfectamente si tenemos un alcohol de beber, de tomar, que tenga una buena concentración, podemos también usarlo para desinfección, ¿por qué no? Y ya mencionaban otro tipo de productos que se utilizan más a nivel intrahospitalario como glutaraldehído, pero otros productos que nosotros podamos utilizar, que podemos encontrar en supermercado o en droguería, no mencionaban. Entonces, Pero espera, ante disculpa, la duda tengo yo aquí le diría que no. la ficha técnica del quilol y refiere mosto de frutas cítricas, ácidos orgánicos, agua, surfactante de ácidos grasos especiales, polilenoglicol, glicerina vegetal, ácido ascórbico y bioflavonoides. De pronto por el alcohol que tiene, podríamos decir que tiene algunas propiedades desinfectantes, pero no le podría asegurar, profe. Yo diría, y yo en mi casa incluso antes de la pandemia, la lechuga, las frutas, bueno, todo, siempre lo he desinfectado con cloro, ¿sí? A la gente le puede parecer que de pronto le queda sabiendo a cloro la comida, pero la verdad es que no. Simplemente usted prepara el cloro, pone las frutas y las verduras dentro del cloro un ratito, las lava, ¿cierto? Luego las lava con agua convencional, las deja un rato secando y cuando usted las deja secando, el cloro tiene una particularidad y es que, al igual que el alcohol, y es que es volátil. Entonces, él se evapora y ya no queda la sensación de sabor a cloro en la comida. Incluso yo también desinfecto con cloro mi nevera, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, al principio él tiene un olor particular y puede que a algunos nos parezca que vamos a comer jabón o que nos vamos a intoxicar, pero la verdad es que no. El secreto es en húmedo desinfectar, luego secar muy bien, dejar un rato después de que se secaron los vegetales, las hortalizas, dejarlo un rato al medio ambiente para que el residuo de cloro que haya quedado se evapore y queda apto para el consumo humano. Bueno, le voy a hacer dos preguntas de la misma persona. Se identifica como Skygloss. Cuando he tenido que salir siempre uso guantes de nitrilo, pero además ando con el alcohol en spray para estar desinfectándomelos. Y al llegar a casa me lavo las manos. Eso está bien y sigue con, y ante la escasez en las farmacias, ¿está bien usar alcohol desodorizado del que se usa para perfumes? Bueno, yo digo que la salida con guantes no es tan favorecedora. ¿Por qué? Más por un estudio, o sea, el guante en sí, claro, me va a proteger, ¿sí? Si yo tengo unas manos que mi piel está intacta, mi sola piel me protege. O sea, recordemos que el virus no atraviesa la piel. Pero si yo de repente tengo unas manos con una cortadura, con una dermatitis, ahí sí ya puedo empezar a tener riesgo. Entonces, si yo tengo unas manos intactas, yo diría que mejor salir sin guantes. ¿Por qué salir sin guantes? Uno, porque me estoy gastando el guante innecesariamente y estoy contaminando el planeta. Dos, porque los mismos guantes, algunas personas no conocen cuáles son sus alergias. Claro, los de nitrilo son menos alérgicos que otros, pero el mismo guante me puede estar causando una alergia que me puede dañar la piel y me puede hacer más susceptible al virus. Tres, porque al virus le gusta también estar en unos ambientes húmedos. Entonces, tener el guante, ustedes se van a dar cuenta que después de un tiempo se van a humedecer las manos y ahí yo puedo tener un caldo de cultivo no solamente para el virus, sino para bacterias, si no tengo bien, digamos, lavadas mis manos. Y Bueno, cuarta razón y la más importante es porque las personas han hecho estudios en donde ven que las personas tienen una percepción de que al tener el guante están seguras y
no se adhieren tanto a el lavado de manos. Entonces puede que con el mismo guante y todo yo tenga esa percepción y me esté manipulando la cara o esté tocando otras partes de mi cuerpo y lo que haga es que eso se convierta en una forma de autoinfectarse del virus. Este alcohol que se utiliza para perfumería, si está más del 60% está bien. Yo les recomendaría de pronto el alcohol industrial, que también lo podemos conseguir fácilmente en ferreterías, que viene al 80%. Muy bien. Rocío Trujillo, le doy la respuesta a tu pregunta. Todas las charlas del programa Salud Unal Contigo quedan grabadas y se cuelgan en el espacio de YouTube que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí lo puedes bajar y ver nuevamente. Aquí nos hace una pregunta, hace rato no escuchaba este producto. ¿La creolina es efectiva para desinfectar? El único uso, claro, tradicionalmente antes lo utilizábamos para desinfectar como un producto casero. Los estudios, por ejemplo, hospitalarios, que es lo que yo más conozco, no han recomendado su uso en entornos hospitalarios. El único uso, digamos, que conozco de la creolina es cuando la persona tiene larvas o algo así, que la creolina por su composición favorece que salgan esas larvas, por ejemplo, cuando hay larvas en las heridas, en los pies, pero de resto es un producto que no se utiliza para desinfección. Yo no le puedo asegurar que no sirva para inactivar el virus. Lo único que le puedo asegurar es que hasta el momento no hay evidencia que soporte que sirva para inactivar ese virus. Por tanto, yo le diría que no lo use. Nuevamente reitero, tenemos productos accesibles en el mercado como cloro, que nos sirve, o simplemente con un poquito más de trabajo, agua caliente y jabón, y de igual manera nos sirve. Bueno, Julio César Ruiz nos pregunta, si el jabón no produce espuma o no mucha, ¿sirve? Sirve, pero no con el mismo potencial. Es importante la exposición al producto, el tiempo de exposición al producto además, pero la adecuada exposición al producto. Entonces, los estudios y esta revisión nos mostraba que cuando se exponía al producto mínimo, la mínima exposición a los productos que les comenté, la presentan ahí como de 30 segundos, ¿sí? Es la mínima. Entonces, como mínimo debemos asegurar 30 segundos de exposición y con un producto activado. Hay que activar el jabón. Entonces, yo les recomendaría que si van a, por ejemplo, van a recibir la fruta del mercado y la van a lavar, tomen un balde, tomen el jabón, diluyan muy bien el jabón y agiten el jabón para que se produzca la espuma, inserten lo que van a inactivar y también lo agiten un poco, obviamente pues con cuidado para no dañar las frutas, la agiten un poco para que ese jabón activo favorezca que se inactive el virus. Bueno, la última pregunta, hay otras, pero por tiempo no podemos dar respuesta. Wendy Mendoza nos pregunta, para no estar lavando mis chaquetas a todo momento que tenga que salir, ¿la puedo desinfectar con un atomizador lleno de alcohol y cuánto tiempo la dejo allí? Yo le diría que sí, pero le daría otra recomendación, es que tenga un perchero en su zona sucia de la casa. Y en ese perchero coloque todo lo que traiga de la calle, cachuchas, paraguas, chaquetas. De hecho, es una práctica que nosotros hacemos aquí en nuestra casa. La persona que vive, que tiene que ir a la calle por alguna razón, lo primero que hacemos es que llega, atomizamos su ropa puesta con el alcohol, no con cloro porque la dañamos, sino con alcohol. Luego la persona se la quita y la pone en el perchero. Y luego la pasamos a lavandería. Pero le diría que es una práctica segura si deja bien atomizada la chaqueta y la deja en una zona sucia donde nadie más la vaya a manipular, sino simplemente la persona que la va a usar y solamente para llevarla a la calle lo podría hacer. Esto funciona muy bien incluso para las personas que tienen que sacar su mascota. Profesora, mil gracias por esta oportunidad, por este espacio, mucha información importante y claro está, práctica para todos estos días que vamos a continuar en confinamiento y para las personas que van a ir a su sitio de trabajo, creería yo que hay unos tips increíblemente importantes para poder cuidarnos en cualquier entorno. A todos los participantes, muchas gracias por estar en Salud Unal Contigo.
les recomiendo continuar con nuestras emisiones a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Muchas gracias, profesora. Que tenga un lindo día y esperamos verla y contar con usted en otro espacio. Mil gracias, profe, por la invitación y gracias a los asistentes por las preguntas. Feliz día para todos. Feliz día, profe. Gracias.